¿será que esto es suficiente? No tanto como para mí, sino para realmente llevar el mensaje que queríamos o queremos transmitir a través de estos eventos. Lo relaciono mucho a la vida, o sea, a veces no tenemos ganas tampoco de hacer nada de lo que hacemos en el día a día, pero tú igual te levantas, tú igual vas al trabajo, tú igual tienes que poner carita linda con tus hijos, con tu familia y al final es lo mismo, o sea, estás cansado, pero al día siguiente te levantas y vas y toca. ¿Con qué sueño? Con crear impacto, hacer lo que me gusta, poder llevar esa pasión que tengo en el deporte a algo más. Donde arrancan los sueños, donde se acaban los miedos, donde se prenden chispazos para buenas ideas, donde se enciende la flama de la intimidad. La cama, el lugar más cómodo, pero a la vez el más privado y personal. Arrancamos estas pláticas de cama. ¿Me acompañan? Estas pláticas de cama y no saben lo que yo me gozo, lo que yo me nutro cuando estoy en cada uno de los episodios que grabamos en Pláticas de Cama, porque uno conoce a un personaje que uno logra admirar bastante. Es bueno conocer cómo los guatemaltecos alcanzamos nuestros límites y los rebasamos. Al momento de rebasarlos con talento y esfuerzo, generamos mucha admiración y es lo que el siguiente o la siguiente personaje de hoy nos genera. Mucha admiración. Me alegra que sea chapina, me alegra que sea mujer y que esté con nosotros. Conozcamos, algunos es posible que ya la conozcan, pero conozcámosla a profundidad y con sus sueños incluidos a Daniela Andrade, deportista profesional guatemalteca. Ahorita le pregunto bien cómo me refiero a ella, porque no sé si decir Daniela Andrade, futbolista profesional, ex seleccionada nacional, o Daniela Andrade, ultramaratonista. No sé cómo describir a este personaje que me genera admiración y hoy está con nosotros. Daniela, bienvenida. Gracias, David. Daniela, para empezar, ultramaratonista, deportista profesional, exfutbolista. ¿Cómo me refiero yo a Daniela? Como un ser humano normal y corriente. Bueno, ahorita explico lo de la ultramaratón. Ella no se define así, yo la vi en las redes sociales y ella solo cuenta las proezas que hace, todo lo que hace también por la comunidad, porque tiene un corazón muy grande. Ella alcanza y rebasa sus límites con un sentido y con una misión, ayudar a los demás. Pues ultramaratonista significa correr más allá de lo que la maratón, considerada 42 kilómetros, ya un reto, una proeza, el ser humano puede alcanzar. Ella no corre 42, no corre el doble, 84. De Petén al Paredón, ¿cuánto fue, Dani? 725. 725 kilómetros corriendo con las temperaturas que tiene nuestro país, que son tremendas. ¿Se hizo en intervalos? Sí, fueron 10 días, íbamos corriendo más o menos promedio de 70 kilómetros diarios. 70 kilómetros diarios. Uno habla de una 10K y uno lo que empieza es: voy con la lengua de fuera en el kilómetro 8 y que se acabe esto ya. 70 kilómetros diarios. ¿Esto rebasa los límites humanos, Dani? Así dicen, pero realmente creo yo, todo depende de la disposición que uno tiene para seguir caminando. Pero ¿saben qué? Yo creo que algo que aparte de tener se requiere de disciplina, se requiere de condición física, por supuesto, para correr 70 kilómetros diarios, pero de mucha mentalidad sobre todo. La ultramaratón se requiere de mentalidad y yo creo que esa mentalidad la logras, Dani, porque corres con sentido, corres con una misión para ayudar. Totalmente de acuerdo, o sea, creo que justamente cuando arranqué a hacer esto y dejé el fútbol, yo no tenía idea de qué era correr como futbolista. El correr sin balón no nos gusta, y cuando empecé a ver qué hacía a través del deporte y buscar estos retos, viendo quién me entrenaba, tuve una llamada con un coach inglés y esa fue la primera pregunta que me hizo, es ¿por qué estás haciendo esto? Porque para poder sobrellevar ese esfuerzo físico necesitas tener una razón muy fuerte que te haga mantenerte y continuar día tras día en el recorrido, digamos. ¿Y hoy cuál es la razón? Pues crear impacto. En Life Through Sports realmente tenemos tres pilares.
El primer reto fue relacionado al tema de la desnutrición en Guatemala. Y el de ahora en Guatemala fue con relación al impacto más directo hacia el agua, al acceso al agua potable. Que en Guatemala, por mucho que estemos rodeados de 2 océanos y que tengamos muchos ríos, lagos hermosos, es increíble. Si nos están viendo en otro país, en Guatemala hay escasez de agua, y no tanto porque no la tengamos, es que no hay agua potable. Ese es el gran problema, y es una de las misiones y de las razones por las cuales Daniela, que hoy está con nosotros, corre y corre tanto, y la gente la sigue y aporta y la apoya porque también quiere ayudar a Guatemala. Pero si no generara ese impacto, ver a una mujer corriendo 70 kilómetros diarios, si no generara ese impacto a través de esa hazaña, nosotros no agarraríamos onda ni conciencia. Dani, ya lo dijiste tú, fuiste futbolista profesional, y no cualquier futbolista profesional. Alcanzaste a ser convocada por la Selección Nacional de Guatemala femenina a nivel mayor. Te convocaron y nos representaste. Todo esto es lindo, bueno, corres con un sentido, es lógico que de ser atleta se dedique a otro deporte, pero todo esto arranca con un sueño en la cama, ¿o fue con una obligación? Como un sueño que cualquier niño tiene. Y poco a poco fui pues desarrollándome. Creo que desde mi historia yo tuve la dicha de tener una familia y unos papás que de entradita me apoyaron. A pesar de que en mi época el fútbol femenino era muy escaso. Muy escaso. Recuerdo mis primeros, pues yo cuando empecé a crecer en el fútbol, yo tenía que jugar con hombres, donde fui realmente ya desarrollándome un poco más fue con Futeca, Campelit. Ajá. Y ahí, o sea, no había una mujer, era la única, entrenaba con hombres mayores que yo. Y a pesar de esa escasez y digamos que ese reto que teníamos en ese momento como deportistas mujeres, mis papás en ningún momento me dijeron, mira Daniela, eso no va a ningún lado, mejor dedícate a otra cosa o pensá en algo más. Siempre, realmente creo que eso es algo que valoro mucho de mis papás, y ese era mi sueño, y nunca me lo hicieron de menos, al contrario, era ver cómo me apoyaban en ese sentido. Papás apoyen a sus hijos, ese es el mensaje número 1 que estamos compartiendo acá, porque no saben con ese apoyo lo que pueden provocar. Puede resultar en esto, lo que vemos acá, una guatemalteca destacada, una deportista profesional que no solo le alcanza para destacar a nivel profesional en el deporte, sino le alcanza para ayudar a los demás. Entonces, el mensaje es, si sus hijos les piden algo para desarrollarse y empezar a aprender algo, apóyenlos. Yo sé que cuesta mucho porque la economía no siempre es la mejor, pero apóyenlos en lo que pueden. Remontémonos, Daniela, a tu cama de niña, donde posiblemente ocurre el sueño de querer ser futbolista. ¿Qué estabas haciendo en tu camita? ¿Cómo era? ¿Y cómo dijiste, yo quiero ser futbolista? Papá, mamá, papi, mami, ayúdenme, quiero ser futbolista. Creo que en ese momento no lo tengo puntual. Ajá. Pero sí recuerdo que, o sea, mis papás desde chiquita me inculcaron a hacer deporte, hice tenis, hice golf, estuve en natación, luego fútbol, y al final obviamente el deporte por el que me desviví fue el fútbol. Creo que en Guatemala es el deporte es el más seguido y es el más seguido, de Guatemala, exacto. Y casi de todo el mundo. Entonces, y mi abuelito era muy futbolero, municipal a morir. Y creo que pues ahí empieza mi pasión realmente y el amor por el fútbol. O sea que roja. Roja y Madrid. Roja y Madrid. Sí, la a morir. No está porque muchos rojos son Barça por los colores, exacto. y muchos Madrid son cremas por los colores. Roja y Madrid. Roja y Feliz Madrid. por lo de la Champions, ¿verdad? Sí. Estuvo duro ayer. Daniel, entonces, tus papás, qué bien, hombre. Déjame felicitar a tus papás. Ojalá estén viendo esto. Por favor, le compartes el link de este video. Señores Andrade, ¿y tu otro apellido? Dougherty. Andrade Dougherty, un abrazo, felicidades. Inculcarle a sus hijos un deporte desde pequeños para que vaya descubriendo cuál es el que le gusta. Tomaron una excelente decisión, los felicito. Eso es lo que hay que hacer. Artes y deporte, y que vaya eligiendo qué le gusta. Dani eligió ser futbolista. Sí, ya cuando ibas tú a los campamentos y a la academia que reconocemos todos, ¿verdad? Y que ya estabas destacando,
Me imagino que llegaste a tu etapa de adolescencia. Vamos a ubicar a Dani en, no sé si era una especie de high school o era secundaria, lo que tú recibías. ¿Cuándo dijiste voy a ser profesional? ¿O las cosas se fueron dando? ¿Soñaste con quiero jugar en tal equipo, quiero representar a Guate con la Sele? Sí, creo que en ese momento soñar como mujer futbolista profesional era bien difícil. O Sí. sea, no había una mujer a quien admirar. Realmente era ver hombres jugar todo el tiempo. Entonces, sí tenía como obviamente ese sueño, pero también sabía que podía ser muy difícil por el hecho de que no había fútbol femenino en la televisión, por ejemplo. Ujú. Pero a pesar de eso, pues no me importó. La verdad que siempre jugaba fútbol en el recreo con mis amigos del colegio. Eso me llevó obviamente a relacionarme mucho con hombres, porque las mujeres no jugaban fútbol, Sí. hacían otras cosas en el colegio como jugar liga, matado, kickball y esas cosas. Y luego, pues llegó un punto donde sí llegué con una pared en la parte física, porque entrenarme con hombres 4 años más grandes que yo siempre eran más fuertes y Con más otra rápidos. corpulencia, porque nuestra musculatura Totalmente. biológicamente es distinta, siempre va a ser distinta. Sí, entonces llegó ese momento donde el gap ya era mucho y pues Richie Arenas, que era el que veía Campelita en ese momento, habló con mis papás y les dijo, miren, Daniela tiene mucho potencial, pero ya no puede seguir entrenando con hombres o se va a estancar. O se va a lesionar. Exacto. Entonces ahí fue donde realmente se me abren las puertas a ir a Estados Unidos. Él nos muestra esta academia de IMG en Florida, que es muy buena. Es muy reconocida. Muy reconocida. Y mis papás pues me dan la oportunidad otra vez de ir, de ver qué era ser deportista en Estados Unidos y llegar allá y tener y ver esas instalaciones que aún así en ese momento en Estados Unidos, yo el campamento al que fui tuve que entrenar con hombres porque solo éramos 2 mujeres inscritas. Aún así, porque Aún así. si alguien es precursor y apoya bastante al fútbol femenino es Estados Sí. Unidos. Pero esa oportunidad que tuve de ver el trato hacia el deportista en Estados Unidos, el nivel de instalaciones que se tienen, La disciplina. te abre el mundo a un mar de oportunidades increíbles y es ahí donde yo digo, esto es lo que realmente quiero. Y ahí es donde arranca ya un tema ya mío, de esta es mi decisión y esto es lo que yo quiero y a darle. ¿Empezaste a jugar en Estados Unidos o fuiste a la academia y llegaste directamente Fui a la academia 2 semanas a un Ajá. campamento de verano. Ahí me vieron jugar, llamaron a mi papá y a mi mamá a invitarnos a terminar high school. Entonces me ofrecieron un porcentaje de beca y así es como regreso a la academia a terminar mi último año. Dejo el colegio aquí a los 15, me fui como 3 meses, regresé a Guatemala y ya luego me terminé yendo a los 17 para terminar high school. Empezar college. Empezar college. Entonces ya, terminé high school, college. Tuve oportunidad luego de universidad de jugar para una liga semiprofesional en Estados Unidos con las reservas de los Boston Breakers. Y me llamaron a pretemporada con el equipo de Seattle, que en ese momento estaba ahí Rapino, Hope Solo todavía jugaba. Entonces ahí fue donde se me abren muchas posibilidades y ya luego pues el profesional del fútbol sí ya lo hago en Chile. Ahí es donde, Chile, ¿verdad? ajá, ahí estuve 2 años. Ahí en tus redes que te refieres mucho a Chile. Sí. Ahí jugaste a nivel profesional. Ahí estuve a nivel profesional. Está un escalón arriba el fútbol profesional de Chile en cuanto a Guatemala. No estoy hablando de quiénes son mejores o peores, sino que el apoyo que le da el país al deporte femenino. En Chile está un escalón arriba que Guatemala. Sí. En Guate ahí vamos todavía, ¿verdad? Y después de estar en Chile, te llaman inmediatamente a selección. No, selección lo venía jalando desde antes. Desde los procesos de college Sí, desde high school. 2010 fue mi primera convocatoria con selección sub-20. ¿Quién era tu técnico? En ese momento estaba Stanley Gardiner. El profe Gardiner. Sí. Muy, muy bueno. ¿Con quién debutaste en mayor? Y luego en mayor estuvimos con Raúl Calderón. Con el profe Calderón, Raúl Fernando Calderón. Y luego estuvo Mincho. El profe Mincho. Benjamín. Yo trabajo con el profe Mincho, por cierto. Con Mincho. Lo miro seguido, el profe Mincho Monterroso. Ya estabas en selección.
y empieza la vida de adulta profesional independiente. Tú ya generas en Chile un salario propio, lo hiciste en Estados Unidos, pero también en Chile, un sueldo propio, te mantienes a ti solita, tú tomas decisiones sobre ti. Tú dices, yo voy a selección con Guate si yo quiero, y dijiste sí, porque quiero representar a mi país. Esa vida de adultos ya es distinta. Por mucho que estés como deportista profesional y en tu sueño haciendo lo que te encanta, ya tienes que pagar las cuentas y ya hay problemas de tipo emocional, hay otros problemas de salud, hay celo profesional. ¿Alguna vez usaste tu cama para llorar? Muchas adulta? veces, sí, muchas veces. Todavía. ¿Recuerdas la última, por ejemplo? Si no las puedes La última, la última vez que usaste tu cama para llorar y por qué lloraste. Si se puede, si Sí, no, estoy dime haciendo memoria. Creo que fue terminando el recorrido ahorita de Tikal al Paredón. 725 kilómetros, Sí. terminaste molida, Molida. y llegaste a tu cama a llorar. Me imagino que de dolor primero y segundo de que lo cumplí. ¿O cómo fue? Creo que fue más la sensación de, ¿será que esto es suficiente? No tanto como para mí, sino para realmente llevar el mensaje que queríamos o queremos transmitir a través de estos eventos. ¿Será que esto alcanzó Sí, para cumplir la meta que tengo? totalmente. Eso te preguntabas. Sí, eso es. Y en esa creo pregunta te dolió el corazón. que algo así. Sí, mira, Algo así. interesante, porque a veces dudamos sobre lo que estamos haciendo. Yo te lo digo de afuera, lo veo de afuera y me gusta mucho, trabajo con el deporte, un noticiero deportivo, y yo te digo, sí, fue suficiente. Mandaste un mensaje de impacto. Sí Gracias, generaste David. eco. Que se acaben los Sí. problemas que quieres erradicar, posiblemente Sí, no, probablemente no. pero sí generaste impacto y conciencia. Entonces te lo digo, en nombre de muchas personas, fue suficiente. Por eso estás hoy con nosotros, porque te admiramos. Gracias, David. Entonces fue suficiente. Eso es en cuanto usaste la cama para soñar, usaste la cama para llorar. Sí. ¿Y cuándo usaste la cama para platicar? ¿Cuándo fue la última plática profunda, directa que tuviste en la cama? Conmigo misma, No, con alguien más. con alguien más. O la última, o la más memorable, o la que más se queda en tu corazón, o la más impactante. Yo te puedo decir, yo he tenido de las últimas pláticas en cama que tuve, por supuesto tengo pláticas en cama con mi esposa, pero de las memorables, aparte de con ella, con mi papá, falleció y estaba él en cama porque estaba enfermo y fue días antes que falleciera y tuvimos una plática profunda y esa me quedó en el alma. ¿Tienes algún tipo de plática parecida? Pues no suelo hacer mucho de platicar acostada en la cama, realmente. O sentada o algo así. Yo tampoco no lo hago, pero lo tengo. Wow. O algunas palabras que tuviste con alguien. Sí, o sea, con O la última vez que compartiste la cama con tus papás, porque ya no vives con ellos, Sí. pero la última vez, no sé, en un viaje o tú llegaste de Chile y estaban ellos en la cama viendo televisión, haciendo algo y tú te les metiste como cuando eras niña. Wow, sí, llevo mucho tiempo de no hacerlo realmente. O sea, yo llego a la cama a poner la cabeza en la almohada y morirme. Y a morirte. Sí, no llevo ratos de no hacerlo. Muchas veces uno cuando ve a un ser humano vulnerable, a pesar de que eres muy fuerte y lo que alcanzas es sobrehumano, porque ya lo que haces es sobrehumano, te lo cuento. Lo que haces es sobrehumano, no lo hace ni siquiera un deportista profesional. Rebasaste el promedio de lo que hace un deportista profesional. Por ejemplo, que te gusta mucho el fútbol, todos estábamos babeando, viendo cómo Pedri, con el Barça, que tenía 10 hombres enfrentando al Benfica, corrió 13 kilómetros en un partido. Sí. Y uno dice, no hombre, y aparte cortando, recuperando y haciendo pases. Y uno con 13 kilómetros, uno estaba fascinado. Tú corres 70 veces, no todos los días, pero cuando te ponen la prueba, 70 kilómetros diarios. El cuerpo se desgasta, Daniela. Yo conozco ultramaratonistas y me cuentan cómo les quedan los pies y otro tipo de cuestiones que tienen que ver con necesidades fisiológicas que hay que cumplirlas mientras se está corriendo. Sí. De lo más duro que pasa cuando ya termina un día que vas a correr 70 kilómetros,
¿qué es lo que más te cuesta sobrellevar? Creo que en los últimos retos que he tenido así muy prolongados, la recuperación siempre es la más difícil. Uno cree que es en ese momento lo difícil, pero lo difícil viene después. No tanto, obviamente, por el tema de desgaste físico que hay, también hay un tema de desgaste mental y emocional muy fuerte porque, pues, en mi persona yo corro sola, entonces, pues, estás todo el tiempo dentro de ti, y entonces hay un desgaste muy fuerte en ese sentido, pero la parte emocional creo que es la más fuerte, porque, por ejemplo, picar al paredón fueron 10 días, no fue tanto, pero el reto que tuve en Chile, que fueron 140 días corriendo, Dios mío, terminar esos 140 días Dios mío, es sobrehumano. y darle pausa, o sea, digamos que en la parte química, lo que genera el hacer ¿Te deporte descompensaste y en luego todos los te lo sentidos? quitas, sí, y luego se lo quitas, el cuerpo se viene abajo. Entonces, creo que esa parte es bien dura yo sí pasé un tiempo, tal vez fueron 3 meses, donde no tenía ganas de nada. O sea, levantarme de la cama era obligarme porque yo sabía que tenía que hacerlo, de otra forma no iba a terminar de recuperarme, pero ganas no habían. Es que sí, se pierde todo, ¿verdad? Se Sí, pierde ácido láctico, se pierde musculatura, totalmente. compensación, pierdes grasas que sí te van a servir, incluso, no Sí, solo las que no te van a servir, te descompensas a nivel de hidratación y los compuestos que trae también, sí, que necesita tu cuerpo para funcionar día a día. Sí, o sea, sí sí, es pesado y desgaste y no solo es corporal, sino es emocional. claro. Y ocupas la cama Sí. entonces para descansar, Sí. ¿verdad? Prácticamente. En esos 10 días que corriste de Tikal para el Paredón, no fueron corridos, ¿verdad? Sí, Fueron seguidos. corridos. ¿Y cómo te Bueno, levantas? corridos de correr. No, sí, o sea, no, corridos de De, hoy corro, hoy, sí, vamos a poner mañana que al hoy día es siguiente miércoles, otra hoy vez. corro 70, mañana corro 70. Sí, ¿Así? así fue. Así fue. Sí, así Según yo fue. que había intervalos. No, así fue. Dios mío, 70 hoy, 70 mañana. ¿Cómo te levantas al día siguiente, después de correr 70 días ayer? ¿Cómo te levantas? ¿Qué te dices? Pues que hay que seguir. Creo que yo lo relaciono mucho a la vida. O sea, a veces no tenemos ganas tampoco de hacer nada de lo que hacemos en el día a día, pero tú igual te levantas. Tú igual vas al trabajo, tú igual tienes que poner carita linda con tus hijos, con tu familia y al final es lo mismo. O sea, estás cansado, pero al día siguiente te Pero levantas y toca. vas y toca. Y Qué es lo lección. mismo. Qué lección. O sea, muchachos y también algunas mujeres, piénsenlo muy bien. No una, dos, ni tres. 10 veces. Piénsenlo bien antes de decir el sexo débil por referirse a las mujeres. Para empezar, es el género femenino y es igual de importante o más para mí que el masculino. Pero no les vuelvan a llamar el sexo débil. Aquí vemos a una mujer que corre 70 kilómetros hoy y mañana vuelve a correr 70 y pasado te vuelve a correr 70 y así puede hacerlo hasta por 10 días o más. Y estamos viendo una mujer de acero. Y no es Ujú. porque sea especial y porque tenga un don y Dios la tocó y por eso es que ella puede. Lo podría hacer cualquiera. O sea, aquí no es cuestión de género, es cuestión, como dice Daniela, de actitud. Así como te tienes que levantar al siguiente día a trabajar después de haber tenido un día molido con todos los compromisos, deudas y todas las malas experiencias, dudas, así hay que levantarse. Y esa es tu mentalidad entonces. Sí, creo que al final es qué tan dispuesto estás. ¿Qué tan dispuesto Sí. estás? En la cama ocurren sueños y en la cama también muchos nos cobijamos de nuestros miedos. Lo hacíamos de niños. Me Sí, imagino que lo hiciste de niña. Teníamos miedo a algo y nos tapábamos, nos ocultábamos con la sábana totalmente. o con la almohada. Nos iba a pegar. Ahora mi mamá me pegaba, me agarraba parejo. Hice una travesura y me iba a esconder en la cama, en las sábanas, para que si me pegaba mi mamá, por lo menos que por la sábana no me doliera. ¿Qué miedos tienes hoy Hoy, y los cobijas en tu cama? no, no cumplir lo que me propongo, o tal vez me iría un poco más por el perderme a mí misma, por cumplir expectativas de alguien más o expectativas que yo me estoy poniendo a mí en lo personal, pero el perderme a mí creo que es el miedo más grande que tengo.
Daniela, tienes mucha energía, mucha capacidad y algo dentro de mí me está diciendo ahorita que no has alcanzado ni la mitad de las cosas que quieres hacer. ¿Con qué sueñas? ¿Con qué sueño? Con crear impacto, hacer lo que me gusta, poder llevar esa pasión que tengo en el deporte a algo más. Justo hace unos días leía un libro sobre el tema de la pasión y decía un poco de la pasión la hemos romantizado muchísimo con que es hacer eso que nos gusta, Ajá. pero realmente la pasión, si te vas hacia atrás, hacia la historia, y me voy a meter un poco en el tema religioso, es la pasión de Cristo, Ajá. esa pasión que que él tuvo por nosotros, digamos, es sacrificio, fue dolorosa. Sí. Y al final eso, el libro decía, o sea, eso es pasión. O sea, pasión es tener la capacidad de que amas tanto algo que estás dispuesto a sufrir por ese algo. Entonces, para mí, o sea, eso, el deporte es mi pasión y poder dejar algo que impacte o que genere algo más fuera de mi persona, de mi beneficio personal, realmente esa es mi pasión y eso es lo que sueño con dejar algo. Hoy ya seguramente, Dani, ya has inspirado a muchas personas, a muchas mujeres, a muchas chavitas y también hombres, nos inspiras. Ya las redes sociales nos dan la facilidad de tener retroalimentación y cuando tú haces y alcanzas algo, la gente puede comentar fácil. Yo he visto muchos comentarios que te han puesto, no solo cuando has hecho una campaña con alguna marca por el bien de Guate, sino también cuando tú misma lo subes. ¿Qué mensajes te llegan? Sobre todo de cómo inspiras a los demás que te escriben. Creo que esos mensajes de personas que ni conoces y te llega así de la nada vi lo que hiciste y me impactó esto o ahora estoy tratando de mejorar en esto o lo que sea. Creo que esos son los mensajes que más llenan. Creo que es poca la gente que se acerca a cualquiera, a uno a decir, mira, te admiro, gracias a lo que vi o escuché de ti o lo que sea, me ayudó a mí a esto. Creo que es poca la gente que tiene esa, ¿cómo se dice? Como, sí, que te busca a decirte Que te lo algo. dice, es que somos un poco tímidos, un poco expresivos los Sí, creo que el chapines. Chapín es muy tímido. Sí, somos poco expresivos. Sí, y Pero aún así te escriben entonces, cosas sí, hermosas. y es diferente recibir ese mensaje de tu mamá y tu papá, que sabes que te aman con locura, que de alguien que realmente ni ubicas. Hay algo que pasa mucho en Guati, son los sueños truncados. Y lamentablemente, si nos están viendo fuera de nuestro país o son guatemaltecos y no lo están viendo porque tienen un velo, lo respeto que tengan el velo, hay muchos sueños truncados de los niños y adolescentes, sobre todo de las niñas, de las mujeres. Se les trunca el sueño. Por las condiciones de nuestro país, no llegan a ser lo que quieren ser. ¿Crees que esto poco a poco se está venciendo en Guate o seguimos estancados y no pasamos de ahí? Sueños truncados de niñas y adolescentes. Sí, ahorita que lo dices, David, creo que no sé si estamos estancados, porque siempre creo que hay mejoras en día a día, pero sí ahí creo que en Guatemala las niñas y las mujeres sufren mucho de de no poder realizar sus sueños. Creo que ahora con el tema del agua y la travesía de Tikal al Paredón, eso fue una de las enseñanzas más fuertes o de las cosas que se vieron más fuertes en el recorrido. Es que al final, en el tema del agua, por ejemplo, las niñas y las mamás de la casa son, digamos, las responsables de levantarse al día siguiente e ir al río más cercano con un par de guacalitos a traer agua Dios mío. para poder cocinar, digamos. Acarrear agua y agua algunas veces contaminada. Sí. Entonces, digamos que sí hay un efecto secundario muy fuerte, sobre todo en las mujeres, desde la higiene. O sea, por ejemplo, hay niñas que tienen que dejar de ir a la escuela cuando tienen su periodo porque no hay agua. Entonces, ¿cómo van a ir a la escuela?
Mientras... Qué bueno que conociste esas historias. Sí, mientras niños, tú ves a los niños jugando fútbol en las canchas y todo, pero las niñas no están jugando, las niñas están o ayudando en la casa o yendo a recoger agua. Entonces sí hay un gap muy grande en tema de género y de poder alcanzar tus sueños. Creo que sí es un poco más factible y más fácil para los niños que para las niñas. Me alegra mucho que hayas conocido esa realidad, porque no es tu realidad y no es la realidad de mi hermana, no es la realidad de mi esposa, de mi mamá. Tuvieron facilidades, Sí, la familia, los papás las apoyaron. sí. Ustedes si están viendo esto, posiblemente ustedes dicen, no, ya se rompió la brecha, David, Daniela, se rompió porque ahora yo a mi hija le pago a esta academia, yo a mi hija le doy oportunidades, le ayudo a realizar y alcanzar sus sueños, pero esa es nuestra realidad, la de nuestro entorno. Hay un sector en nuestro país, en Guatemala, en donde las niñas no tienen esas posibilidades. Y qué bueno que lo conociste. Qué bueno que conociste eso, porque pocos guatemaltecos que estamos bien acomodados tenemos el acceso a la verdadera, a la única realidad de Guatemala, donde hay una brecha. Te felicito, Daniel. Te felicito y te agradezco bastante que pongas en alto el nombre de nuestro país y que formes parte del orgullo femenino que tiene Guatemala y que inspires a muchas mujeres. Un aplauso para Daniela, por favor. Hoy nos abrió su corazón, nos contó muchas cosas y nos inspiró como siempre lo has hecho. Gracias, Dani. Gracias, David. No, de verdad que es un gusto esto, poder tener la oportunidad de platicar estas cosas con alguien que no conozco es lindo. Y seguramente mucha gente está viendo esto y lo va a ver y vas a inspirar y esa es nuestra esperanza. Para empezar, te mostrábamos la cama y te decíamos, estamos en época de calor en Guatemala, el calor es extremo casi todos los meses del año, incluso en la ciudad capital, y estás en una cama spa doble orto, se llama esa cama donde estás, pero no sentiste calor. No, solo sí te voy a decir que es primera vez que me pongo pijama en mucho tiempo. ¿Ah, sí? Pero está fresquecita. Sí, normalmente duermo ya vestida como voy a ir a entrenar al día siguiente. Para solo levantarte y vámonos. Sí. Sí, pues pantalones cortos y al otro día a correr o a hacer el ejercicio que tengas que hacer. Tal cual. Si puedes tocar un poquito la superficie del colchón y dime qué sientes. Ahorita estamos como a 30 grados en la ciudad capital en esta rica. grabación. Pero tú qué sientes? Fresca. ¿Sientes ese calor? No, ¿O está sientes fresca. Pues muy sí, tiene esa fresca. capa de frescura. Dani, muchas gracias. Sigue inspirando y sigue haciendo lo que haces muy bien y te vamos a seguir de cerca. Si Gracias. estás aquí es porque todos, el equipo, la marca, Facenco, todos admiramos lo que haces. O sea, lo que estás haciendo está valiendo la pena. Gracias. Aquí terminamos Pláticas de Cama y seguimos como siempre fascinándonos con las historias de los guatemaltecos que marcan la diferencia. Y esa diferencia la marcan a partir de un sueño en la cama también. No se despeguen, por favor, y estén pendientes porque seguramente vendrá otro episodio más de Pláticas de Cama. Daniel Andrade, deportista profesional ultramaratonista guatemalteca, estuvo hoy con nosotros. Hasta la próxima. De la cama a la realidad, ya vimos cómo los sueños cobran vida. Gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo episodio. Compartan este episodio, síganos en las redes sociales. Mi nombre es David Castro. Hasta la próxima, Pansis.